analfabetismo, todos los índices que exhibíamos, y sin embargo nuestros hermanos se iban a las grandes urbes, Rosario, Buenos Aires, y allá querían comer la comida de su tierra, ya llevaban su cultura, escuchaban chamamé. Y después, hoy los informes científicos, casi algunos franceses, aseguran que desde el 4º mes de gestación en la panza de nuestra madre escuchamos las palabras de ella y ya graba nuestro disco rígido, nuestro cerebro. Antes de nacer grabamos los sonidos del ambiente. Imagínense, cuando nacemos ya somos sabios, como decía Sócrates. Y Sócrates demostraba, ese gran filósofo del concepto, que con el método de la mayéutica podíamos desentrañar estos profundos conocimientos con los que ya nacíamos, y sobre todo de nuestra cultura. Esto era profundo. Bueno, como médico, en mi primer destino me tocó Loreto, nada menos. Ahí estaban nuestros hermanos guaraníes, los guarepí, bueno, todos los apellidos, los guayaré, los chapael. Esa era la planilla de médico que se me presentó, y menos mal que yo sabía algo de guaraní y los podía entender y curar. Qué maravilloso que fue el destino de ponerme en esos lugares de Loreto y San Miguel, en donde estaban los guaraníes que habían emigrado de los pueblos cuando la expulsión, y vinieron con sus imágenes, vinieron con todo a esos lugares. Y ahí me encontré con ellos y me enseñaron también a curar con la sabiduría ancestral que ellos traían. ¡Qué maravilla! Bueno, después la política me dio la oportunidad. La política me dio la oportunidad de llevar el proyecto a la Cámara de Diputados, una lucha intensa, una lucha fuerte de años. Pero me encontré con gente, me encontré con Carolina, que es la promotora de esta juntada, a través del apoyo invalorable que le da la universidad, de su rector.